Mi madre me regaló un coche viejo, lo conduje 3 días y lo llevé a un taller clandestino. Hola, soy Carlos, tengo 23 años, y hoy les voy a contar una historia que todavía me hace mirar 2 veces cualquier regalo que recibo. Es la historia de cómo un simple coche usado se convirtió en la experiencia más aterradora de mi vida. Una historia sobre secretos, peligro, y la dolorosa lección de que no todo lo que brilla es oro. O en este caso, que no todo lo que arranca es seguro. Todo comenzó hace 6 meses, en mi cumpleaños. Yo estaba viviendo en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, trabajando en una empresa de marketing digital. Era un trabajo decente, pero el sueldo apenas me alcanzaba para los gastos básicos. No tenía coche, así que dependía del transporte público y de aplicaciones de transporte compartido para moverme. Era caro, incómodo, y me quitaba casi 2 horas al día en desplazamientos. Mi madre lo sabía. Ella siempre se preocupaba por mí, siempre preguntaba si estaba comiendo bien, si llegaba seguro a casa, si no me cansaba demasiado en los trayectos. Es de esas madres que, aunque ya no vivas con ellas, siguen siendo tu principal red de apoyo. Ese día de mi cumpleaños, ella llegó a mi apartamento temprano por la mañana. Traía una tarta casera, mi favorita, de zanahoria con cobertura de queso crema. Desayunamos juntos, charlamos, reímos. Fue un momento hermoso y tranquilo. Pero entonces, cuando estábamos terminando el café, ella sacó un sobre del bolso. «Feliz cumpleaños, hijo», dijo con una sonrisa nerviosa que no supe interpretar en ese momento. «Sé que no es mucho, pero espero que te ayude». Abrí el sobre con curiosidad. Dentro había un juego de llaves y un documento de transferencia de propiedad de un vehículo. Miré a mi madre, confundido. «¿Me compraste un coche?», pregunté incrédulo. Ella asintió, todavía con esa sonrisa nerviosa. «Bueno, no exactamente compré. Un vecino mío, el señor Ramírez, estaba vendiendo su coche viejo porque se compró uno nuevo. Me hizo un buen precio, muy por debajo del mercado. Sé que no es un coche nuevo ni lujoso, pero funciona bien y pensé que te vendría perfecto para ir al trabajo». Estaba emocionado y abrumado al mismo tiempo. Mi madre no tenía mucho dinero. Ella trabajaba como administrativa en un hospital público, con un sueldo modesto. El hecho de que hubiera usado sus ahorros para comprarme un coche me llenó de gratitud, pero también de culpa. «Mamá, no tenías que hacer esto», dije con la voz quebrada. «Sé que este dinero era importante para ti». Ella me tomó de la mano. «Tú eres más importante, Carlos. Quiero que estés seguro, que no pierdas tanto tiempo en el transporte público. Además, el señor Ramírez me aseguró que el coche está en buenas condiciones. Tiene sus años, claro, pero funciona perfectamente». Salimos del apartamento y ahí estaba, un Seat León del 2008, de color gris oscuro, un poco oxidado en algunas partes, con algunos rasguños visibles, pero en general, con un aspecto aceptable para su edad. No era el coche de mis sueños, pero era mío. Y eso era lo que importaba. «Es perfecto, mamá», dije abrazándola fuerte. «Muchísimas gracias». Ese mismo día, después de que mi madre se fuera, decidí probarlo. Di una vuelta por el barrio, luego me atreví a ir un poco más lejos, hasta el centro comercial. El coche funcionaba bien. El motor arrancaba sin problemas, la dirección respondía correctamente, los frenos funcionaban. Sí, hacía algunos ruidos aquí y allá, pero nada que pareciera preocupante para un coche de 15 años. Durante los siguientes 3 días, usé el coche para todo. Para ir al trabajo, para hacer la compra, para visitar a un par de amigos. Era liberador. Ya no tenía que esperar el autobús bajo la lluvia ni pagar tarifas infladas en horas pico. Me sentía independiente, adulto, responsable. Pero en esos 3 días, empecé a notar cosas extrañas. El primer día, mientras conducía hacia el trabajo, escuché un golpeteo metálico que venía del maletero. Pensé que quizás había dejado algo suelto ahí, así que en el primer semáforo en rojo, bajé a revisar. El maletero estaba vacío. Completamente vacío. Pero el ruido continuaba, intermitente, como si algo se moviera dentro de los paneles. Cosas de coches viejos, me dije a mí mismo, intentando no preocuparme. El segundo día, noté que el velocímetro a veces daba saltos erráticos.
Iba a 60 kilómetros por hora y de repente la aguja saltaba a 100, luego volvía a bajar. Era desconcertante, pero nuevamente, lo atribuí a la edad del vehículo. Necesita una revisión eléctrica, pensé. Pero lo que realmente me inquietó fue lo que pasó la noche del segundo día. Había estacionado el coche frente a mi edificio, como siempre. A eso de las 2 de la madrugada, me desperté porque escuché una alarma de coche. Al principio pensé que era el de algún vecino, pero entonces reconocí el sonido. Era mi coche. Me asomé por la ventana y vi a 2 tipos rondando alrededor del SEAT. Uno de ellos intentaba abrir la puerta del conductor, mientras el otro miraba hacia todos lados, claramente nervioso. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Iban a robar mi coche. Bajé corriendo las escaleras en pijama, gritando. ¡Aléjense de ahí! Los tipos me vieron y, para mi sorpresa, no huyeron corriendo como esperaba. Se quedaron parados, mirándome fijamente. Uno de ellos, un tipo corpulento con una cicatriz en la mejilla, dio un paso hacia mí. ¿Este coche es tuyo?, preguntó con voz grave. Sí, es mío. ¿Algún problema?, respondí, intentando sonar más valiente de lo que me sentía. Los 2 tipos se miraron entre sí. El de la cicatriz negó con la cabeza lentamente. No sabía que Ramírez lo había vendido, murmuró más para sí mismo que para mí. Luego me miró directamente. Escucha, chico. Si yo fuera tú, me desharía de ese coche. Rápido. ¿Qué? ¿Por qué?, pregunté confundido. Pero ellos ya se estaban alejando. Solo hazlo, gritó uno de ellos sin voltear. Por tu propio bien. Me quedé ahí parado, en medio de la calle, completamente desconcertado y asustado. ¿Qué acababa de pasar? ¿Por qué esos tipos conocían al señor Ramírez? ¿Y por qué me advertían sobre mi propio coche? No pude dormir el resto de la noche. Di vueltas en la cama, pensando en 1000 escenarios posibles. ¿El coche era robado? ¿Estaba involucrado en algo ilegal? ¿Mi madre sabía algo de esto? A la mañana siguiente, el tercer día, llamé a mi mejor amigo, Javier. Él trabajaba como mecánico en un taller respetable en el otro lado de la ciudad. Le conté todo lo que había pasado, los ruidos extraños, el velocímetro errático, y especialmente, el inquietante encuentro con esos 2 tipos. Trae el coche al taller hoy mismo, me dijo Javier sin dudar. Voy a revisarlo a fondo. Si hay algo raro, lo encontraremos. Conduje hasta el taller de Javier esa misma tarde después del trabajo. Durante todo el trayecto, cada ruido del motor, cada vibración, me ponía más nervioso. Sentía como si el coche fuera una bomba de tiempo. Cuando llegué al taller, Javier ya me estaba esperando. Ponlo en el elevador, me dijo señalando uno de los espacios de trabajo. Vamos a ver qué tiene este cacharro. Durante la siguiente hora, Javier y yo revisamos el coche minuciosamente. Primero miramos lo obvio, aceite, líquidos, filtros, correas. Todo parecía normal, aunque ciertamente descuidado. Luego Javier se metió debajo del coche con una linterna. Y ahí fue cuando todo cambió. Carlos, llamó Javier desde debajo del vehículo. Su voz sonaba tensa. Ven a ver esto. Me agaché y me uní a él bajo el coche. Javier iluminaba con su linterna una parte del chasis. ¿Ves esto?, preguntó, señalando lo que parecían soldaduras nuevas y toscas en varias partes de la estructura. Esto no es de fábrica. Alguien modificó el chasis. ¿Para qué?, pregunté, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. Para crear compartimentos ocultos, respondió Javier. Carlos, este coche ha sido usado para transportar algo. Algo que querían esconder muy bien. Mi sangre se heló. ¿Drogas?, susurré. Posiblemente. ¿O dinero? ¿O armas? No lo sé, pero definitivamente algo ilegal. Javier salió de debajo del coche y se limpió las manos con un trapo. Hay más. El motor tiene modificaciones para aumentar la potencia. Alguien invirtió bastante dinero en hacer que este coche pudiera acelerar rápido y llevar peso extra sin que se notara. Sentí que las piernas me temblaban.
Mi madre me había regalado un coche que había sido usado para actividades criminales. ¿Lo sabía el señor Ramírez? ¿Por eso lo había vendido tan barato? ¿Y esos tipos de anoche? ¿Eran parte de lo que fuera que se hacía con este coche? Javier, ¿qué hago?, pregunté, sintiendo pánico. Llamo a la policía. Javier se quedó pensativo. Si llamas a la policía, van a investigar el coche. Van a interrogarte a ti, a tu madre, al tal Ramírez. Podría complicarse mucho. Especialmente para tu madre, que es quien lo compró oficialmente. Pero no puedo simplemente quedarme con un coche ilegal, protesté. Lo sé, lo sé. Javier caminó en círculos, pensando. Luego se detuvo y me miró. Conozco a alguien. Un tipo que tiene un taller, digamos, menos oficial. Él puede revisar el coche más a fondo, ver qué más hay, y ayudarte a limpiarlo de cualquier evidencia. Es discreto y sabe moverse en situaciones grises como esta. ¿Un taller clandestino?, pregunté incrédulo. Javier, eso suena como meterse aún más en problemas. ¿O es una forma de salir de ellos sin arrastrar a tu madre?, replicó Javier. Mira, entiendo que es arriesgado. Pero si vas a la policía ahora, sin saber realmente qué hay en ese coche, podrías estar abriendo una caja de Pandora. Al menos con mi contacto, puedes averiguar con qué estás tratando exactamente. Pasé las siguientes horas debatiéndome internamente. Por un lado, llevar el coche a un taller clandestino significaba entrar en un mundo que no conocía, potencialmente peligroso. Por otro lado, involucrar a la policía sin saber toda la verdad podría destruir la vida de mi madre, quien era completamente inocente en todo esto. Finalmente, tomé una decisión. Dame el contacto, le dije a Javier. Pero tú vienes conmigo. Javier asintió. No pensaba dejarte ir solo, hermano. Esa misma noche, a las 11, Javier y yo condujimos hacia las afueras de la ciudad. Él iba en su furgoneta y yo en el SEAT. Me había dado una dirección en una zona industrial abandonada, el tipo de lugar donde las farolas funcionan a medias y no hay ningún negocio legítimo abierto después de las 6 de la tarde. Mientras conducía, mis manos sudaban sobre el volante. Cada coche que veía en el retrovisor me parecía sospechoso. ¿Y si me estaban siguiendo? ¿Y si esos tipos de anoche tenían amigos? ¿Y si estaba cometiendo el mayor error de mi vida? Llegamos a un almacén viejo con un portón metálico. Javier tocó 3 veces, pausó, y luego tocó 2 veces más. Claramente una señal. El portón se abrió lentamente, revelando un taller improvisado dentro. Había varios coches en diferentes estados de desmontaje, herramientas por todas partes, y un olor fuerte a aceite y metal. Un hombre de unos 50 años, calvo, con tatuajes en los brazos y un cigarrillo colgando de la boca, se acercó. Javi, saludó con un asentimiento. Luego me miró. Este debe ser el chico del problema. Soy Carlos, me presenté con voz temblorosa. Yo soy Manolo, dijo el hombre. Javi me contó tu situación. Mete el coche adentro. Vamos a ver qué tenemos. Conduje el SEAT dentro del almacén. El portón se cerró detrás de nosotros con un sonido metálico que resonó en mis oídos como una sentencia. No había vuelta atrás. Manolo y otro tipo más joven, que nunca dio su nombre, empezaron a trabajar en el coche inmediatamente. Usaron herramientas que yo nunca había visto, escáneres, detectores de metales, cámaras especiales. Eran profesionales, eso era obvio. Durante casi 2 horas, Javier y yo observamos en silencio mientras ellos desmontaban partes del coche. Primero quitaron los paneles del maletero. Detrás de la rueda de repuesto, encontraron un compartimento oculto. Estaba vacío, pero Manolo pasó su dedo por el interior y lo olfateó. Drogas, dijo con certeza. Este compartimento se usó para transportar drogas. Probablemente cocaína o heroína, por el residuo. Mi estómago se revolvió. Había estado conduciendo un coche de narcotraficantes. Continuaron la inspección. Encontraron otro compartimento bajo los asientos traseros. También vacío, pero con las mismas señales de uso. Luego revisaron el motor y confirmaron lo que Javier había dicho, estaba modificado para dar más potencia y soportar peso extra. Pero lo peor estaba por venir.
Cuando quitaron el panel de la guantera, encontraron algo que me heló la sangre. Un sobre marrón, escondido en una cavidad que obviamente había sido creada para ocultar documentos. Manolo abrió el sobre. Dentro había papeles, facturas, números de teléfono, direcciones, y lo más aterrador, fotos. Fotos de personas, edificios, rutas. Era información de una operación criminal. No sabía exactamente qué representaban todos esos papeles, pero estaba claro que eran evidencia de algo muy serio. Esto es grande, murmuró Manolo, revisando los documentos. Chico, ¿tienes idea de en qué te metiste? No fue mi culpa, dije desesperado. Mi madre me regaló el coche. Ella no sabía nada. Manolo me miró con una mezcla de lástima y preocupación. Te creo. Pero el problema es que alguien más va a venir buscando esto. Levantó el sobre. Esta información es valiosa. Y peligrosa. Si las personas equivocadas saben que tú tienes su coche, vendrán por ti. El pánico que había estado conteniendo durante días finalmente me superó. ¿Qué hago? ¿Llamo a la policía? ¿Me escondo? ¿Qué? Javier puso su mano en mi hombro, intentando calmarme. Manolo se quedó pensativo, fumando su cigarrillo. Tienes dos opciones, dijo finalmente Manolo. 1. Vas a la policía con todo esto. Les cuentas la historia, entregas el coche y los documentos. Probablemente te crean, pero vas a pasar semanas, tal vez meses, involucrado en investigaciones, declaraciones, posiblemente en peligro si algún testigo protegido te identifica. Y tu madre también estará en el radar. ¿Y la segunda opción? Pregunté con voz apenas audible. Hacemos desaparecer este coche. Completamente. Lo desmontamos pieza por pieza, vendemos las partes por separado en el mercado gris, y ese coche deja de existir. ¿Los documentos? Los quemo. No habrá evidencia de nada. Tú vuelves a tu vida, le dices a tu madre que el coche tenía problemas mecánicos irreparables y que lo vendiste para piezas. ¿Fin de la historia? Pero eso sería, destruir evidencia. Obstrucción a la justicia, protesté débilmente. Manolo se encogió de hombros. Técnicamente sí. Pero nadie sabe que tienes este coche excepto tu madre y el tipo que se lo vendió. Si el tal Ramírez está involucrado en esto, lo último que va a hacer es ir a la policía a reportar que vendió un coche ilegal. Y esos tipos que te visitaron la otra noche, tampoco van a ir a las autoridades. Miré a Javier, buscando orientación. Él suspiró. Carlos, yo no puedo tomar esta decisión por ti. Pero voy a ser honesto, si vas a la policía, tu vida se va a complicar muchísimo. Y la de tu madre también. Ella no se merece eso. Pensé en mi madre. En su sonrisa cuando me dio las llaves. En cómo había ahorrado durante meses para darme ese regalo. En su expresión de felicidad cuando me vio conducir el coche por primera vez. No podía arrastrarla a esto. No cuando ella no había hecho nada malo. Deshazte del coche, dije finalmente, con voz firme a pesar del miedo. Haz que desaparezca. Manolo asintió. Va a costar dinero. 1.500 euros por el trabajo completo, desmantelamiento, eliminación segura de evidencia, documentación falsa para justificar que vendiste el coche. Y absoluto silencio. 1.500 euros era casi todo lo que tenía ahorrado. Pero no tenía opción. Acepto, dije. Durante las siguientes 3 horas, observé cómo Manolo y su ayudante desmontaban sistemáticamente el Seat León. Cada pieza se separaba, se limpiaba de cualquier evidencia identificable, se catalogaba para venta posterior. El motor, la transmisión, las puertas, los asientos, todo. Era como ver una autopsia en cámara lenta. Los documentos del sobre, Manolo los quemó en un barril metálico. Vi cómo las fotos, las direcciones, todos esos secretos, se convertían en cenizas. Una parte de mí se sentía culpable. ¿Y si esa información podría haber ayudado a detener a criminales? ¿Y si había víctimas que merecían justicia? Pero otra parte de mí, la parte que quería proteger a mi madre y volver a una vida normal, sabía que había tomado la decisión correcta. Al menos, la correcta para mi situación. Cuando terminaron, ya era casi el amanecer.
Del coche no quedaba nada reconocible. Solo un montón de piezas metálicas que parecían restos de varios vehículos diferentes. Manolo me dio un recibo falso que decía que había vendido el coche a un desguace por 500 euros. Muéstrale esto a tu madre, me dijo. Dile que el coche tenía problemas graves en el motor y la transmisión, que arreglarlo costaría más que el valor del coche, así que lo mejor era venderlo. Usa ese dinero para devolverle algo a ella. Pagué los 1.500 euros en efectivo. Manolo los contó metódicamente y luego los guardó. Nunca nos vimos, dijo. Este lugar no existe. Yo no existo. Entendido. Entendido, respondí. Javier me llevó de vuelta a mi apartamento en su furgoneta. Ninguno de los dos habló durante el trayecto. ¿Qué podíamos decir? Acabábamos de cruzar una línea que nunca pensamos cruzar. Cuando llegamos a mi edificio, Javier finalmente rompió el silencio. ¿Estás bien? No lo sé, admití honestamente. Hice lo correcto. ¿Verdad? Javier suspiró. Hiciste lo que tenías que hacer para proteger a tu madre. Y a ti mismo. A veces la vida no es blanco y negro, Carlos. A veces es todo gris, y tenemos que navegar lo mejor que podemos. Me bajé de la furgoneta, pero antes de cerrar la puerta, Javier me detuvo. Carlos, prométeme que vas a tener más cuidado de ahora en adelante. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Y si alguien te ofrece un coche muy por debajo de su valor, pregunta por qué. Lo prometo, dije. Y lo decía en serio. 2 días después, visité a mi madre. Ella me recibió emocionada, preguntando cómo estaba el coche, si me estaba ayudando con los traslados al trabajo. Ver su entusiasmo me partió el corazón, sabiendo lo que tenía que decirle. Mamá, necesito hablar contigo, comencé, sentándonos en su sofá. Le conté una versión editada de la verdad. Que el coche había empezado a dar problemas serios. Que mi amigo mecánico lo había revisado y encontró que tanto el motor como la transmisión necesitaban reparaciones importantes. Que el costo de arreglarlo superaba con creces el valor del coche. Que había decidido venderlo a un desguace por 500 euros, que era todo lo que podían ofrecerme dadas las condiciones. Vi cómo su rostro pasaba de la confusión a la decepción y luego a la preocupación. ¿Ese Ramírez?, murmuró enojada. Me aseguró que el coche estaba en perfectas condiciones. ¿Me engañó? No te preocupes, mamá, dije, sacando 5 billetes de 100 euros de mi bolsillo. Vendí el coche y quiero devolverte el dinero. No es justo que pierdas tus ahorros por un coche defectuoso. Ella rechazó el dinero al principio, pero insistí tanto que finalmente lo aceptó. No debiste pasar por esto, dijo abrazándome. Te compré ese coche para hacerte la vida más fácil, no más complicada. Lo sé, mamá. Y aprecio muchísimo la intención. El problema fue el coche, no tu regalo. La abracé fuerte, sintiendo una mezcla de alivio y culpa. Alivio de que todo hubiera terminado. Culpa por ocultarle la verdad completa. Después de visitar a mi madre, decidí hacer algo con respecto al señor Ramírez. No podía simplemente dejarlo pasar. Ese hombre había puesto en peligro a mi madre, conscientemente o no. Investigué un poco y descubrí que el señor Ramírez ya no vivía en el edificio de mi madre. Se había mudado abruptamente 2 semanas después de vender el coche. Nadie sabía a dónde había ido. Sus vecinos comentaban que unos hombres en traje habían venido a buscarlo unos días antes de que desapareciera. No hacía falta ser un genio para conectar los puntos. Ramírez estaba involucrado en algo turbio, posiblemente había usado el coche para actividades ilegales, y cuando la situación se puso demasiado caliente, vendió el coche rápido y desapareció. Mi madre solo fue un comprador conveniente, alguien que no haría preguntas y que podría explicar la transferencia del vehículo si alguien preguntaba. Pensé en tratar de encontrarlo, confrontarlo, pero Javier me convenció de no hacerlo. Déjalo ir, Carlos, me dijo. Ese tipo probablemente está escondido o peor. No ganas nada removiendo esto. Ya te deshiciste del coche, ya resolviste el problema. No lo hagas más grande. Tenía razón. Así que dejé ir mi deseo de venganza o justicia contra Ramírez.
Las semanas siguientes fueron extrañas. Volví a usar transporte público para ir al trabajo. Cada vez que veía un Seat León gris en la calle, mi corazón se aceleraba. Cada vez que sonaba mi teléfono con un número desconocido, temía que fueran esos tipos de aquella noche, o peor, la policía preguntando por el coche. Pero no pasó nada. El coche había desaparecido sin dejar rastro. Manolo había hecho bien su trabajo. Poco a poco, empecé a relajarme. A sentir que había dejado atrás ese capítulo oscuro. Sin embargo, la experiencia me cambió. Me volví más cauteloso, más desconfiado. Cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, ahora inmediatamente busco el truco, la trampa, el peligro oculto. Perdí un poco de mi inocencia, de mi capacidad de aceptar las cosas al pie de la letra. Pero también aprendí lecciones valiosas. Aprendí que el mundo no siempre es lo que parece. Que la gente puede tener segundas intenciones. Que los regalos pueden venir con consecuencias no deseadas. Aprendí a hacer preguntas, a investigar, a no aceptar ofertas extraordinarias sin entender por qué son extraordinarias. Y lo más importante, aprendí sobre la familia. Mi madre me dio ese coche con amor puro, sin saber los peligros que ocultaba. Y yo hice lo que fuera necesario para protegerla de las consecuencias de ese regalo mal informado. Eso es lo que hace la familia, se protegen unos a otros, incluso cuando significa tomar decisiones difíciles, incluso cuando significa entrar en zonas grises morales. Meses después, logré ahorrar lo suficiente para comprar otro coche. Esta vez, uno nuevo, directamente de un concesionario oficial, con todos los papeles en regla, con garantía, con historial limpio. Cuando lo conduje por primera vez, no sentí paranoia ni miedo. Solo sentí paz. Le mostré el coche a mi madre. Ella estaba tan emocionada como la primera vez, orgullosa de que yo hubiera podido comprarlo por mis propios medios. Este sí que durará, dijo con una sonrisa. Este es el correcto. Y tenía razón. Pero mientras conducía ese coche nuevo y seguro, a veces pensaba en el Seat León gris. En los 3 días que lo tuve. En los secretos que ocultaba. En las decisiones que tuve que tomar. En las líneas que crucé. Hay momentos en la vida que te definen. Momentos donde tus valores y tu realidad chocan, y tienes que elegir un camino sin saber si es el correcto. Mi encuentro con ese coche fue uno de esos momentos. No estoy seguro de haber tomado la decisión correcta en un sentido absoluto. Destruí evidencia. Me involucré con personas del mundo criminal. Mentí a mi madre y a las autoridades. Pero salvé a mi madre de un escándalo y posible peligro. Me protegí a mí mismo. Y cerré un capítulo que podría haber destruido nuestras vidas si lo hubiera manejado diferente. La moralidad no siempre es clara. A veces, lo correcto es proteger a quien amas, incluso si eso significa hacer cosas que normalmente considerarías incorrectas. A veces, la supervivencia y el pragmatismo tienen que superar los ideales. ¿Lo haría de nuevo de la misma manera si pudiera volver atrás? Honestamente, no lo sé. Pero lo que sí sé es que aprendí a ser más cuidadoso, más consciente, más protector de aquellos que amo. Así que esa es mi historia. La historia de cómo mi madre me regaló un coche viejo, de cómo lo conduje solo 3 días, y de cómo terminé en un taller clandestino tomando una de las decisiones más difíciles de mi vida. Si algo pueden sacar de esta experiencia, es esto: cuestionen las ofertas demasiado buenas. Investiguen antes de aceptar regalos de personas que no conocen bien. Y sobre todo, protejan a su familia, porque al final del día, son lo único que realmente importa. No todos los regalos vienen envueltos en papel brillante con un moño. Algunos vienen con secretos oscuros, peligros ocultos, y decisiones imposibles. Y cuando te enfrentes a uno de esos, espero que tengas la claridad, el valor, y el apoyo que yo tuve para navegar esa tormenta. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerden, no todo lo que brilla es oro. A veces, es solo pintura sobre óxido y secretos. Hasta la próxima.